Buenos días, iglesia. Dios los bendiga a todos. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias por este instante en tu presencia. Gracias por bendecirnos. Hoy queremos que nos hables, Señor, y nos bendigas con tu gloriosa presencia. Que tu luz resplandezca sobre nosotros. Que nuestros corazones sean quebrantados por ti y pongas en nosotros temor de ti, Señor, para que te sigamos con sabiduría, para que te amemos con reverencia. Ven y obra, tenemos hambre de tu palabra. Háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, vamos hoy con la séptima parte de nuestra serie Somos Iglesia, y para que tengas presente, el título del mensaje de hoy es Rebelión en la Tierra. Toma nota de eso. Y pues bien, el mensaje de la semana pasada, Rebelión en el Cielo, hablamos de cómo después de la caída de Satanás y el ver la creación, ver que Dios creara al hombre a su imagen y semejanza y le diera autoridad para reinar sobre la tierra y los animales, toda la creación, etcétera, Satanás supo desde ese momento que Dios tenía un plan especial para el hombre. No sabía cuál era el plan correctamente, pero el hecho de que Dios lo hubiera creado en la manera en que lo creó y le hubiera dado su imagen y semejanza y le hubiera dado la autoridad que le dio fue suficiente para que Satanás y todos los demonios nos odiaran y trataran de destruirnos. Por eso la Biblia dice en 1 de Pedro 5:8, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Ese es nuestro enemigo. No tenemos un enemigo que está lejos, no tenemos un enemigo que está desentendido de nosotros, tenemos un enemigo que está acechando, que te está buscando cómo matarte, cómo destruirte, está buscando a quien devorar. Entonces, habíamos terminado el mensaje, narración de hace 8 días diciendo que Satanás va a impedir el plan de Dios para tu vida si logra que tú dejes de contemplar a Dios y admirarlo. Es decir, que dejes de identificarte con Dios. Repita conmigo esto, identidad. Identidad. Piensa en eso, por favor. Si dejas de identificarte con Dios, entonces vas a empezar a contemplarte a ti mismo, a admirarte a ti mismo, y por lo tanto te vas a, aunque esto suene un poquito extraño o redundante, vas a identificarte contigo mismo, solo vas a pensar en ti. Y si haces eso, pues vas a terminar dedicando el resto de tu vida a obtener todo lo que quieras. Es decir, te vas a terminar identificando con cosas, con personas, etcétera. Hoy en este mensaje Rebelión en la Tierra es, como podrán darse cuenta, una continuación del mensaje anterior. Va a ser también una clase de mensaje narración, solo que ya no va a ser tanto narración de mi parte, sino de la misma palabra de Dios, porque cuando hablamos de la rebelión en los cielos hay muy poca información al respecto en la palabra del Señor, lo hemos visto ya, pero cuando hablamos de la rebelión en la tierra hay demasiada información en la Biblia y por lo tanto no es posible abarcarla toda. Así que hoy voy a abarcar este tema solo en 4 capítulos, y el capítulo 1 se llama Codicia. La codiciosa rebelión de Adán y Eva.
Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6, dice así: Entre los animales salvajes que Dios creó no había otro más astuto que la serpiente. Un día la serpiente le dijo a la mujer: ¿Así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? La mujer le contestó: Sí podemos comer de cualquier árbol del jardín. Lo que Dios nos dijo fue: en medio del jardín hay un árbol que no deben ni tocarlo. Tampoco vayan a comer de su fruto, pues si lo hacen, morirán. Pero la serpiente insistió: Eso es mentira. No morirán. Dios sabe bien que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol, serán como iguales a Dios y podrán conocer el bien y el mal. Versículo 6. La mujer se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer y que solo de verlo se antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría. Arrancó entonces uno de los frutos y comió. Luego le dio a su esposo que estaba allí con ella y también él comió. Y este es el comienzo de la rebelión en la tierra. En Adán y Eva estábamos todos nosotros. Esto no es la rebelión de dos personas por allá raras. No, ellos son nuestros padres, todos venimos de ellos, todos los seres humanos venimos de ellos. Entonces, en la rebelión, cuando ellos estaban haciendo esto, desobedeciendo a Dios en esto, ahí estábamos todos nosotros en ellos. Esta es la rebelión de la humanidad. Así empieza la rebelión de la humanidad. Y quiero que miremos unas características aquí. Hablábamos hace 8 días de que muy posiblemente para que Satanás se haya rebelado contra Dios y haya arrastrado, se haya llevado con él a la tercera parte de los ángeles, significa que él tuvo que convencerlos de alguna manera, ¿cierto? Habíamos diseñado una historia para eso, pero lo que es cierto es que de alguna manera Satanás tuvo que haber convencido a la tercera parte de los ángeles, y si los convenció, los tuvo que haber llevado a ellos a pensar mal de Dios. ¿O no? Sin duda. Algún pensamiento malo acerca de Dios tuvo que poner Satanás en los ángeles para poder ganárselos para él, para poder robárseles el corazón. ¿Por qué nos podemos atrever a afirmar eso? ¿Será que aquí Satanás está haciendo lo mismo en este pasaje de Génesis? ¿Les está haciendo pensar en Dios en una manera equivocada? ¿Les está diciendo alguna mentira acerca de Dios? ¿Ven eso en la serpiente? Sin duda. Claro que sí. En el versículo 1 al final, cuando la serpiente se acerca a la mujer, le dice: ¿así que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Dios les dijo eso? ¿Los que conocen la historia? Jamás. Él les dijo: pueden comer de todos los árboles del jardín, menos del árbol del conocimiento del bien y el mal. Entonces, cuando la serpiente se acerca a Eva, de una vez ya le está llegando con una mentira. ¿De verdad Dios les dijo que no podían comer de nada? Ya está montándole una imagen en el corazón de Eva de que Dios es algo egoísta, quizás tirano, no lo sabemos, pero solo ella responde y dice: no, sí podemos comer, pero de tal árbol no, porque si lo hacemos vamos a morir. E insiste la serpiente diciendo: no, eso es mentira. Versículo 4, no morirán. Eso es mentira, no morirán. O sea que está diciendo que Dios es ¿qué? Mentiroso. Entonces mira cómo empieza la rebelión. Haciendo que pensemos mal de Dios. Que pensemos mal de Dios, que nos hagamos ideas de Él que no son. Entonces aquí Satanás está cuestionando la palabra de Dios. ¿Sí o no? Es decir, la Biblia no existía, es obvio, apenas está empezando la historia de la humanidad. Pero la Biblia es la palabra de Dios y Dios estaba hablando y Dios les dejó un mandamiento a Adán y Eva y Satanás está cuestionando eso. Entonces Satanás está cuestionando la palabra de Dios.
Y al cuestionar la palabra de Dios, pues cuestiona a Dios mismo. Lo está tildando de mentiroso. Entonces, una vez que Eva logra ver a Dios con los ojos que no es, una vez Eva empieza a decir, oiga, sí, ¿qué tal que Dios sea mentiroso? ¿Qué tal que Dios me esté escondiendo algo bien chévere a mí? Y esta serpiente me está diciendo que si yo comiera de este fruto podría ser como Dios. ¿Ven todo lo que hay ahí? Entonces, ¿cuál es la estrategia de Satanás? Él está invitando a Eva a dejar de contemplar a Dios como lo había contemplado hasta ese momento. Ya no quiere que lo vea como el creador maravilloso, amoroso, generoso, sino como un mentiroso, egoísta. Entonces, ya que ella deja de contemplar a Dios y admirarlo y lo ve como que es diferente, empieza a contemplarse a sí misma porque Satanás le dice, lo que pasa es que Dios sabe que cuando comas de ese fruto serás como Dios. Entonces ella empieza a contemplarse a sí misma y a decir, yo puedo ser como Dios. Yo puedo ser como Dios. Codicia la gloria de Dios. Entonces, ya que dejan de contemplar a Dios y admirarlo y empiezan a contemplarse a sí mismos y a admirarse, ¿qué hicieron Adán y Eva? Tomaron el control de sus vidas. ¿Sí o no? Tomaron el control de sus vidas, dijeron, yo voy a hacer lo que yo quiera. Basaron su identidad, repita conmigo, identidad. Identidad. Basaron su identidad en el deseo de tener lo que no tenían. ¿Le ha pasado a usted eso alguna vez? El deseo de tener lo que no tenían, el deseo de tener lo que no les pertenecía, en vez de estar satisfechos en Dios y en lo que Él había hecho por ellos. ¿Cuál es el resultado de esta rebelión? Pues lo conocemos muy bien. Satanás le usurpó al hombre la autoridad que tenía sobre la tierra desde ese momento. Entonces la muerte entró al mundo. El pecado desde ese momento sometió a esclavitud al hombre. Y la tierra comenzó a decaer en el caos hasta el día de hoy. La tierra era muy diferente en ese entonces, muy diferente. Nosotros todavía no nos la imaginamos. Vemos semejanzas, pero la tierra era muy diferente y entró en el caos. Y hasta el día de hoy eso sigue sucediendo. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de Satanás en estos tiempos? La Biblia dice que el dominio del mundo fue entregado a Satanás. En Lucas 4:6 dice eso, si usted quiere leerlo en casa. La Biblia dice que Satanás es llamado el Dios de este mundo. En 2 Corintios 4:4 dice que el mundo entero está bajo el control del maligno. En 1 Juan 5:19. Entonces la autoridad que Dios le había dado al hombre, Satanás la robó, la usurpó y se hizo el Dios de este mundo y esclavizó al hombre por medio del pecado. Y todo esto fue un juicio de Dios sobre el hombre. Y además, como ya ustedes conocen, además de esto, como resultado de esta rebelión, Dios decretó una guerra de dos simientes. La simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, ¿cierto? La simiente de Satanás y la simiente de Cristo, obviamente de eso ya no vamos a hablar. Está todo en el primer mensaje de esta serie. Recuerden que pueden verlo en nuestro canal de YouTube. Pero de todos modos quiero que leamos Génesis 3:15. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Y Apocalipsis 12:4 dice, su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Este pasaje
Lo leímos hace 8 días hablando de la rebelión de Satanás, cómo él arrastró con la tercera parte de los ángeles, pero esta segunda mitad no le habíamos prestado atención y aquí está esa guerra de las dos simientes. ¿Sí? El dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Ahí se ve el odio de Satanás en contra de nosotros, los seres humanos, los descendientes de Adán y Eva. Capítulo 2, envidia. La envidiosa rebelión de Coré. Números capítulo 16 del 1 al 3 dice lo siguiente. Cierto día, Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos, o sea, Coré, Datán, Abiram y On, provocaron una rebelión ¿contra quién? Contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad. Mire eso. Quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Versículo 3. Todos se unieron contra Moisés y a Aarón y les dijeron, atención, esto es lo que ellos les dijeron, ustedes han ido demasiado lejos, el Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? ¿Qué estaba pasando acá? Israel había sido esclavizado en Egipto durante cientos de años y Dios les envió a Moisés para hacerlos libres. Salieron con grandes señales y maravillas, milagros de Dios, fueron liberados del yugo de Egipto y se fueron a la tierra prometida, pero pasaron muchos años en el desierto. Y salieron millones de personas. Y toda ya era una nación, mejor dicho. El pueblo de Israel ya era una nación, liderados todos por Moisés y por su hermano, que se llamaba Aarón, quien lo designó Dios como el sumo sacerdote del pueblo. Entonces Moisés era el profeta del pueblo, Aarón era el sumo sacerdote del pueblo y el liderazgo de todo Israel había sido delegado por Dios sobre ellos dos. Pero eso no significaba que ellos fueran los únicos líderes, como dicen ahí, como ustedes pueden ver ahí en el texto, había jefes de comunidades, había miembros prominentes de una asamblea, había jerarquías de liderazgo en todo el pueblo de Israel. Y entre esos líderes estaba Datán, Abiram, Coré, On, estaban ellos. Y por alguna razón ellos están hasta aquí del liderazgo de Moisés y Aarón. Están cansados de ellos dos y arman una conspiración y logran reunir a más de 250 personas en contra de Moisés y Aarón. Bajo este argumento, ¿ustedes por qué tienen que ser nuestros líderes si Dios nos escogió a todos? Dios santificó a todo Israel. Él está con todos nosotros. ¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Yo hago una pregunta. ¿Será que estos hombres, Datán, Abiram, Coré, On, pensaron mal de Dios? Piensen en eso un momento. Aparentemente no, en este texto, porque lo único que están pensando es que Dios santificó a la comunidad entera de Israel y que Dios estaba con todo Israel. Aparentemente no están diciendo que Dios sea esto, que Dios sea esto otro, como sí lo hizo la serpiente en el huerto del Edén con Adán y Eva, ¿cierto? Pero miremos lo que dicen los versículos 25 al 35. Dice, Moisés se levantó y fue a donde estaban Datán y Abiram. Con él iban los ancianos que eran jefes del pueblo. Y Moisés le dijo a todo el pueblo, aléjense. Miren la orden que da Moisés después de esta
de este enfrentamiento de Coré y los suyos, les dice, aléjense, le dice al resto del pueblo de Israel, aléjense de las tiendas de esos malvados y ni siquiera toquen lo que les pertenece, no sea que por su culpa mueran también ustedes. ¡Wow! ¿Qué es esto? El pueblo, versículo 27, se alejó de Datán, Abiram y Coré, que estaban a la entrada de sus tiendas con sus mujeres y sus hijos. Entonces Moisés dijo, atención, ahora verán que yo solo sigo órdenes de Dios y no actúo por mi propia cuenta. Si esta gente muere como cualquiera de nosotros, entonces significa que yo hago las cosas por mi cuenta. Pero si Dios hace algo extraordinario y se abre la tierra y se los traga vivos, no habrá duda de que ellos se rebelaron ¿contra quién? Contra Dios. ¿Cómo así? ¿Se están rebelando contra Moisés o se están rebelando contra Dios? Y Moisés les dice, si esto pasa, ustedes se van a dar cuenta qué es lo que está pasando acá. Versículo 31. En cuanto Moisés terminó de hablar, la tierra se abrió y se tragó vivos a todos los que habían seguido a Coré, junto con sus familias y todas sus pertenencias. Así fue como desapareció toda aquella gente. Al ver esto, todo el pueblo salió corriendo y gritando, vámonos de aquí, no sea que también a nosotros nos trague la tierra. Enseguida Dios envió un fuego y los 250 descendientes de Leví murieron quemados. Si estos hombres habían pensado correctamente acerca de Dios, ¿por qué Dios los destruyó? O más bien, no estaban pensando correctamente acerca de Dios. Porque aunque era cierto que Dios había santificado a la comunidad entera de Israel, y era cierto que Dios estaba con todo el pueblo, también era cierto algo, que Dios había santificado a Moisés y a Aarón para dirigir al pueblo. Y eso ellos sí no lo querían aceptar. En otras palabras, ellos estaban diciendo, este es mi Dios, el que nos eligió a todos, el que está con todos nosotros, pero mi Dios no pondría a dos para que nos lideren al resto. No, eso no lo haría mi Dios. Están pensando diferente. Tienen un concepto de Dios equivocado. La Biblia es clara. Ahí lo vimos. Al rebelarse contra Moisés y Aarón y querer cuestionar su autoridad, se estaban rebelando contra Dios. ¿Sí lo puedes ver? ¿Qué sucedió ahí? Coré, Datán, Abiram y On dejaron de contemplar a Dios en algún momento de sus vidas. Dejaron de admirar a Dios y se empezaron a contemplar a sí mismos y a admirarse. Consideraron que no necesitaban ser liderados por Moisés y Aarón. Y además tuvieron envidia de su liderazgo. ¿No lo crees? Ellos eran líderes. Ellos eran de los principales. Pero no querían que otro estuviera por encima de ellos. Ellos más bien creían que podían liderarse a sí mismos. ¿Le ha pasado eso alguna vez a usted? Ellos creían que podían liderarse a sí mismos. Ellos creyeron que podían tomar el control de sus vidas y hacer su propia voluntad, y eso fue lo que hicieron. Se identificaron. Repita conmigo, identidad. Identidad. Se identificaron como personas independientes y autosuficientes. Y como resultado de esta rebelión, murieron todas estas personas y con ellas más de 14,000. Si usted quiere seguir leyendo la historia en la casa, ahí no acaba. En total murieron más de 14,000 personas como fruto de esa rebelión. Capítulo 3. Amargura.
La amarga rebelión de Absalón. Después de que Israel poseyó la tierra prometida, se convirtió en un reino. Y el primer rey de Israel fue un hombre llamado Saúl. Y Saúl no fue un buen rey. Uno de sus siervos era un jovencito llamado David. Y ya que Saúl no fue un buen rey, atención, ya que Saúl no fue un buen rey, Dios decidió desecharlo, a él y su descendencia, del reinado de Israel. Y Dios decidió reemplazarlo por otro y escogió a este jovencito David. Y según Hechos 13:22 dice la Biblia que cuando Dios lo escogió porque David era un hombre conforme al corazón de Dios. Piensen eso, un hombre conforme al corazón de Dios. Eso es muy tremendo, importantísimo. El caso es que cuando Saúl después se entera que él ha sido desechado y que Dios ha escogido a otro y empieza a ver cómo David empieza a crecer, a progresar, a ganar influencia en el reino por medio de las victorias que ha tenido, entonces él se llena de celos, Saúl, y empieza a buscar, a perseguir a David para matarlo. Y David ya había sido ungido por el profeta Samuel como rey, es decir, no significaba que fuera rey desde ese entonces, pero ya había sido ungido, es decir, ya había sido apartado para ese propósito. Y él tiene que huir de Saúl porque lo está buscando para matarlo y se va por allá a esconderse en cuevas y todo eso. Él pasa unas situaciones muy duras escondiéndose del rey Saúl que lo está persiguiendo para matarlo. Y en dos oportunidades David se le presenta la ocasión de matar al rey. Es decir, como que por cosas de la vida, Saúl en dos ocasiones queda en bandeja de plata para que David lo mate. Y los que iban con David, los guerreros que acompañaban a David, siempre le dijeron, mira, Dios está entregando el reino en tus manos, aprovecha, aprovecha esta oportunidad. Y David dice, no, porque yo no voy a tocar al hombre que Dios ha ungido para ser el rey. Un hombre conforme a qué? Al corazón de Dios. Es decir, la rebelión de los que lo acompañaban, la simiente de la serpiente obrando ahí diciendo, mira, aprovecha, igual ya te habían ungido como rey, mátalo y conviértete en rey tú. Él dice, no, yo no voy a hacer eso. La Biblia también lo describe después como uno de los mejores reyes que tuvo Israel en toda su historia. Creo que solo uno lo superó, Josías. En todo caso, uno de los mejores reyes de Israel, David. ¿Cometió errores? Por supuesto que sí. Cometió adulterio, conspiración de asesinato de un inocente. Tuvo temporadas en las que cayó en pecado por orgullo. Y hay otra situación que la Biblia no nos dice mucho, pero uno de sus hijos la vio como un grave error. Y fue que un hijo de él, de David, llamado Amnón, violó a una de sus hermanas, llamada Tamar. Amnón se metió con su hermana Tamar, abusó de ella. Y esta mujer Tamar era hermana también de un hombre llamado Absalón, los tres hijos de David. No eran hijos de la misma madre, pero Absalón y Tamar sí eran hijos de la misma madre, Amnón no, y Amnón violó a Tamar. Y la Biblia solo dice que David se enojó muchísimo, no dice más.
Pero Absalón se llenó de odio contra su hermano. Y seguramente deseaba que David hubiera hecho algo terrible contra Amnón. Pero como David no lo hizo, dice la Biblia lo siguiente en 2 de Samuel 13:22. Pero Absalón no le habló a Amnón ni bien ni mal, pues odiaba a Amnón porque había violado a su hermana Tamar. Y aquí se empieza a gestar algo muy importante en el corazón de Absalón. Y miren esta actitud. Ni hablar ni bien ni mal. Solo estar ahí, frío, silencioso, lejano, pero lleno de odio. La historia, ustedes la pueden ir leyendo de ahí, todos los capítulos de 2 de Samuel, ahí estamos en el 13, 14, 15, 16, 17 y 18, narra toda esta historia. Nos dice que Absalón guardó silencio y duró 2 años para vengarse de su hermano. O sea, 2 años pensando y repitiendo la historia, y repitiendo la historia, y repitiendo la historia, y mirando cómo lo hacía para matar a su hermano. No pudo, no quiso perdonar a su hermano en ninguna manera. Yo sé que esto fue muy grave. Esto fue terrible. Pero en vez de tratar con su corazón, lo que hizo fue alimentar el deseo durante 2 años para vengarse y fue y lo mató. Mató a su hermano por haber violado a su hermana 2 años después del suceso. Después de eso, huyó y se escondió por allá en una tierra llamada Jesús. Y duró 3 años allá, escondido en Jesús. La Biblia dice que David obviamente sufrió mucho por eso. Sufrió porque Amnón había violado a su hermana Tamar. Después sufrió porque Absalón mató a Amnón. Pero pasó algo de tiempo y él ya anhelaba volver a ver a Absalón. Porque era su hijo. Él no estaba con ganas de acabar a su hijo. David, un hombre como conforme al corazón de Dios. Él lo que quería era reencontrarse con su hijo. Entonces lo manda a buscar para que lo lleven a Jerusalén. Pero aún así, como todo padre que ama a su hijo, quiere ejercer disciplina. Y aunque lo mandó traer a Jerusalén, durante 2 años no permitió que Absalón lo visitara. Entonces Absalón estuvo en Jerusalén 2 años sin ver a su padre. Pero desde antes de esos 2 años dice la Biblia que él ya anhelaba ver a su hijo. Los jóvenes muchas veces no entienden por qué los padres hacen lo que hacen cuando los disciplinan. Pero muchas veces ellos están siendo duros con sus hijos, pero su corazón está vuelto pedazos. Pero consideran que es necesario disciplinar a sus hijos. Después finalmente se pueden ver. Y al parecer ya las cosas están mejor, la relación de ellos está como que restableciéndose. Y dice la Biblia que Absalón se toma 4 años para robarse el corazón del pueblo a favor de él y en contra del rey. ¿Sabe qué significa eso? Que desde que Amnón violó a Tamar, él esperaba que su padre mandara matar a su hijo, Amnón. Y como no lo hizo, le guardó rencor durante 11 años. Amargura. Dice la Biblia en 2 de Samuel 15, del 1 al 12. Después Absalón compró un carruaje y caballos y contrató a 50 guardaespaldas para que corrieran delante de él.
Cada mañana se levantaba temprano Absalón e iba a la puerta de la ciudad y mire lo que empezó a hacer. Cuando la gente llevaba un caso al rey para que lo juzgara, Absalón le preguntaba de qué parte de Israel era y la persona le mencionaba a qué tribu pertenecía. Entonces Absalón le decía, usted tiene muy buenos argumentos a su favor. Es una pena que el rey no tenga disponible a nadie para que los escuche. Qué lástima que no soy yo el juez. Si lo fuera, todos podrían traerme sus casos para que los juzgara y yo les haría justicia. ¿Sí está entendiendo lo que Absalón hacía? Se hacía a la puerta de la entrada de la ciudad. De la manera que la gente que quería ir a ver al rey para algún caso específico que los ayudara en algo, no podía sino pasar primero por él, por Absalón, al frente de Absalón. Y él les decía, David está ocupado. Él no tiene tiempo para usted, pero si a mí me pusieran como juez de Israel, yo sí les ayudaría a ustedes. Así empezó a actuar. ¿Les suena algo esto? Versículo 5. Atención. Cuando alguien trataba de inclinarse ante él, no lo permitía. En cambio, le tomaba de la mano y lo besaba. Absalón hacía esto con todos los que venían al rey por justicia y de este modo se robaba el corazón de todo el pueblo de Israel. Y eso lo hizo por 4 años. Versículo 7. Después de 4 años, Absalón le dijo al rey, permítame ir a Hebrón a ofrecer un sacrificio al Señor y cumplir un voto que le hice. Mire lo que está diciendo. Está metiendo a Dios en medio. Él ya tenía un plan. Pero le está diciendo, déjame ir a ofrecer un sacrificio al Señor. Déjame ir a adorar a Dios. Versículo 8. Pues mientras su siervo estaba en Jesús en Aram, prometí que le ofrecería sacrificio al Señor en Hebrón si me traía de regreso a Jerusalén. Está bien, le dijo el rey, ve y cumple tu voto. Así que Absalón se fue a Hebrón. Pero mientras estaba allí, envió mensajeros secretos a todas las tribus de Israel para iniciar una rebelión contra el rey. Tan pronto como oigan el cuerno de carnero, decía el mensaje, deben decir, Absalón ha sido coronado rey en Hebrón. Absalón llevó consigo a 200 hombres de Jerusalén como invitados, pero ellos no sabían nada de sus intenciones. Mientras Absalón ofrecía los sacrificios, mandó a buscar a Ahitofel, uno de los consejeros de David que vivía en Gilo, y en poco tiempo muchos más se unieron a Absalón y la conspiración cobró fuerza. ¿Creen ustedes que Absalón dejó de contemplar a Dios? Sin duda. De hecho, empezó a contemplarse a sí mismo. ¿Cómo? Empezó a contemplar su dolor, su deshonra. Es que lo que yo he sufrido, es que lo que me han hecho, es que lo que yo he vivido. La deshonra de su hermana la cargó por años. Decidió no perdonar a su hermano, decidió empezar a guardarle rencor a su propio padre y en lugar de ver todo lo bueno que su padre había hecho, porque tenga en cuenta, estamos hablando de un hombre conforme al corazón de Dios, uno de los mejores reyes que Israel tuvo siempre. Pero él no vio eso, él lo único que hizo fue ver lo malo, lo malo, lo malo de David. Se enfocó en lo malo, seguramente se puso a recordar, y este había cometido adulterio y hizo esto, y ahora violaron a mi hermana y él no hizo nada. Él debió haber matado a Amnón y no lo hizo. Y se guardó eso por años, se negó a perdonar, recordó las heridas por días, por meses, por años, por 11 años. Y mientras lo hacía, se admiraba a sí mismo y se consideró fuerte y capaz para usurpar el trono. E incluso la Biblia dice que se hizo un monumento a su propio nombre en 2 Samuel 18 y 18. Entonces, ¿qué hizo? Absalón tomó el control de su vida. Él tomó el control de su propia vida.
Basó su identidad, repita conmigo identidad. Identidad. Basó su identidad en su rencor, en su amargura, y se dedicó a hacer lo que quiso. Yo le pregunto a usted, ¿Absalón se rebeló contra Dios? ¿Lo puede ver? Claro que sí. Pero ¿qué hizo David cuando le llegó la noticia de que ya todo el reino estaba diciendo, coronaron a Absalón en Hebrón, ahora el rey es Absalón? David no se enfrentó a su hijo. Podía hacerlo. Era el rey, pero no lo hizo. No se enfrentó a Amnón tampoco, porque era su hijo. Es una situación complicada, pero no lo mató porque era su hijo. Y tampoco lo iba a hacer con Absalón, porque era su hijo. Todo lo contrario, huyó. El rey huyó con los guerreros que le eran leales. Mientras tanto, Absalón tomó Jerusalén, la capital del reino. ¿Y sabe qué hizo Absalón? Tuvo relaciones sexuales con las concubinas de David en la terraza del palacio a la vista de todo el pueblo. ¿Para qué? Para deshonrarlo públicamente. Y después de hacer eso, salió en búsqueda de su padre para matarlo. Y un día, no muy lejano, llegó el día de la batalla. Ya David se había enterado de que Absalón lo buscaba para matarlo. Y entonces los guerreros leales a David le dijeron, nosotros vamos adelante. Usted quédese acá. ¿Y sabe qué les dice David a ellos? Les dice, por amor a mí, traten bien al joven Absalón. Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Lo puedes ver? ¿Cuál fue el resultado de esta rebelión? Murieron 20.000 soldados a espada. Y murieron más de 20.000 en el bosque. Me imagino que por la guerra se daban contra árboles, yo no sé, pero la Biblia dice que murieron más en el bosque, no a espada, el día de esa batalla. Y entre esos, Absalón iba cabalgando en el bosque y se dio contra unas ramas de un árbol y quedó colgado del cuello. Y ahí aprovechó uno de los guerreros de David y le clavó unos dardos en el pecho. Y llegaron unos escuderos de David y lo remataron. Absalón. Cuando David se enteró de la muerte de Absalón, mire lo que pasó. Segunda de Samuel 18 al 33. Dice así. Al oír esto, el rey se puso muy mal y subió a su habitación sobre la entrada de la ciudad gritando, ¡ay, Absalón, hijo mío! Mi hijo Absalón, quisiera haber muerto yo y no tú. ¡Ay, mi hijo Absalón! Capítulo final. Infierno interno eterno. Hemos visto en 3 capítulos marcas del orgullo, marcas, señales de la semilla de Satanás, que nos llevan a una rebelión en contra de Dios, y son la codicia, la envidia y la amargura. Hay más. Pero ¿cómo Dios trata con el rebelde? Dios juzga al rebelde.
Y cuando hablamos del rebelde, ¿en quién piensas tú? ¿Has escuchado todo este mensaje pensando en fulano o en fulana? Lástima que no vino. O qué bueno que sí vino. ¿Acaso nunca has codiciado? ¿Acaso nunca has sentido envidia? ¿Acaso no te has amargado por falta de perdón contra alguien? Popularmente pensamos en el infierno como un lugar de fuego y azufre, ¿sí o no? Como en el interior de un volcán, más o menos. Así que donde Frodo se fue a destruir el anillo y todo eso. Los que se vieron el Señor de los Anillos. En fin, un lugar de fuego y azufre y esto pues nos lo imaginamos que es literalmente así por algunas imágenes que la Biblia nos da al respecto, ¿sí? La Biblia habla del infierno como el horno de fuego, imagínense eso, o como el lago de fuego y azufre, eso es en Mateo 13:42 y en Apocalipsis 21:8. Pero la parábola del hombre rico y Lázaro nos permite ver que probablemente esas imágenes son metafóricas. Es decir, el infierno tal vez no es un lugar de fuego y azufre literalmente, sino que se trata de una metáfora de algo mucho peor. Un fuego que viene de dentro del propio corazón humano. Es decir, el infierno es principalmente una condición del corazón y solo después un lugar. A continuación vamos a leer la historia de un hombre que dejó de contemplar a Dios, se contempló a sí mismo y dedicó toda su vida a obtener todo lo que quiso. Lucas 16, del 19 al 31, dice lo siguiente. La parábola del hombre rico y Lázaro. Atención. Había una vez un hombre muy rico que vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado ¿cómo? Lázaro, que tenía la piel llena de llagas. Unas personas lo sentaban siempre allí y los perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en el sitio de honor junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Cuando ya estaba en el infierno, ¿quién? El hombre rico. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Vio a Abraham y a Lázaro sentado junto a Abraham. Versículo 24. Entonces llamó a Abraham y le dijo: Abraham, antepasado mío, compadécete de mí. Ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió: tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo a Abraham: te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió:
Abraham, querido antepasado, eso no basta. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo, si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Este hombre rico no fue un violador, no fue un terrorista, no fue un narcotraficante, como para que se fuera al infierno por eso. Este hombre rico era un hombre religioso. Si ustedes se dan cuenta, llama a Abraham padre, ¿cierto? Era un hombre religioso. O sea que este hombre rico creía en el Dios de la Biblia, oraba al Dios de la Biblia y seguía los ritos de la ley judía. Pero ahora estaba en el infierno sin un nombre. Piensa en esto. Todas las parábolas que Jesús enseñó, solo esta es la única en la que a un personaje le da nombre propio: Lázaro. Ahora, si el Señor Jesús dio esta parábola y habló de un hombre con nombre propio, llamado Lázaro, lo que uno esperaría es que los otros personajes también tuvieran nombre. Pero tenemos a un hombre rico sin nombre. Aquí el contraste es intencional, totalmente intencional. ¿Por qué ahora está este hombre en el infierno sin nombre? Porque en su vida terrenal siempre buscó en su corazón sus propios intereses. Siempre buscó lo que a él le gustaba, lo que él quería, y se rebeló contra Dios a pesar de que era religioso. Creía que adoraba a Dios, creía que oraba a Dios, creía que estaba bien con Dios, pero en la vida real, en la cotidianidad, solo buscaba lo que a él le interesaba. Entonces realmente él estaba en rebelión contra Dios. En realidad se adoraba a sí mismo, porque tomó el control de su vida siempre y se dedicó toda su vida a obtener lo que quiso. Entonces Lázaro está en un lugar de paz con nombre propio, con identidad. Mientras que mientras que el hombre rico está en el lugar de sufrimiento sin nombre, sin identidad. Y solo se le llama a él por lo que tuvo en la tierra, hombre rico. Pero ahora ya no lo tiene. Ese es el infierno de ese hombre. El filósofo danés, creo que es Søren Kierkegaard, escribió un libro llamado La enfermedad mortal. Cuando nosotros hablamos de la definición del pecado, por lo general decimos, ¿qué es pecado? No, pues violar las leyes de Dios, decimos, ¿cierto? O desobedecer a Dios. Pues no está mal, es cierto, pero es una definición que no va al corazón del asunto. Y Søren Kierkegaard en ese libro lo define de una manera muy, muy, muy brillante. Él define el pecado de la siguiente manera: pecado es basar tu identidad en lo que sea, menos en Dios. Basar tu identidad en lo que sea, menos en Dios. ¿Y sabes esto? Después de la muerte, lo único que te podrás llevar es tu identidad. Nada más. La identidad que hayas conseguido en esta tierra es lo único que te vas a poder llevar. Por lo tanto, si tú basas tu identidad en cosas que se pierden, vas a estar allá sin identidad. ¿Bien? El hombre rico era insaciable.
como lo acabamos de leer en el texto, siempre necesitaba comprarse otro vestido lujoso. Siempre necesitaba organizar otra fiesta para divertirse y lucirse. Siempre necesitaba un plato más de comida exótica y costosa. Siempre. Le encantaba todo eso. No podía vivir sin eso. Cuando dejas de contemplar a Dios, dejas de satisfacerte en Dios. Y entonces empiezas a contemplarte a ti mismo y quieres ser más o tener más. Entonces te llenas de orgullo, de codicia, de envidia, de amargura y de otras cosas semejantes. Sientes que te hace falta algo, no sé si tú hayas pasado por eso. Sientes que te hace falta algo, pero no quieres reconocer que ese algo que te falta es Dios. Y entonces empiezas a buscar llenar ese vacío con algo o con alguien. Y empiezas a basar tu identidad en eso. Dinero, posesiones, poder, control, éxito profesional, placer, una pareja, hijos, lujos, apariencia, etc. ¿Y sabes qué pasa con todo eso? Lo vas a perder después de morir. Todo lo vas a perder. Todo eso lo vas a perder después de morir. Todo eso es lo que le dedicas tu vida porque es que necesito esto. Tengo que tener esto. Porque si no obtengo esto, no me voy a sentir importante, no me voy a sentir valioso, no voy a sentir que mi vida tiene significado. Todo lo vas a perder después de la muerte. Entonces, si todo eso lo pierdes después de morir, pero te dedicas toda tu vida a eso, ¿quién vas a ser después de la muerte? ¿Quién vas a ser después de la muerte? Ahora, ¿quién vas a ser por toda la eternidad? El hombre rico, sin riquezas, ya no era nadie. Imagínate ser rico por 50 años y luego perderlo todo y llegar a no ser nadie por toda la eternidad y no poder remediarlo. ¿No sería eso frustrante? Si pasa aquí en la tierra, ¿han conocido a una persona que haya quebrado? ¿Han conocido a una persona que haya caído en la ruina? Después de darse lujos y todo eso, ¿cómo lo frustra en el corazón acercarse a las personas que antes frecuentaba y darse cuenta que ya no viste igual, que ya no come igual, que ya no vive igual? Eso frustra. Ahora imagínate eso eternamente aquí en la tierra, puede volver a levantarse, qué sé yo, o algo puede cambiar. Pero después de la muerte ya nada puede cambiar. Es así entonces como empieza a formarse en el corazón un espiritual y eterno fuego que quemará el alma del hombre. Ezequiel 28:18 dice así, y aquí habla de Lucero, el juicio de Dios contra Lucero, y miren cómo se manifiesta este juicio. Dice, por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios y atención, y yo he sacado fuego de en medio de ti que te ha consumido. Y te he reducido a ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Entonces, si se dan cuenta, Lucero no es castigado sino con un fuego que sale de su corazón, algo que sale de él mismo. Entonces, cuando Jesús habla del infierno, lo describe como un lugar donde el fuego nunca se apaga. Así lo describe Jesús. Cuando él habla del infierno, dice que es un lugar donde el fuego nunca se apaga, donde el gusano de ellos, de los que están en el infierno, nunca muere. Lo llama las tinieblas de afuera. Lo llama el lugar del llanto y el crujir de dientes. Todo eso
en los evangelios, Marcos 9:23, Marcos 9:44, Mateo 25:30. Y yo me pregunto esto, ¿qué si todas esas descripciones de cosas, qué si todas esas descripciones que hace Jesús son más bien cosas que van a suceder dentro del corazón del hombre y no en un lugar fuera de nosotros? Eso sí que sería un completo infierno. Piensa en eso. De repente estás en un lugar, viviste tu vida, dejaste de contemplar a Dios, te contemplaste a ti mismo, viviste como este mundo vive, buscando lo que este mundo busca, y un día mueres. Y de repente estás en un lugar donde ya no tienes nada de eso. Ya los títulos no importan, ya las profesiones no importan, ya no tienes familia, ya no tienes esposa, ya no tienes hijos, ya no tienes nada. Eres solo tú, con tu corazón. Si basaste tu identidad en eso, entonces ya no eres nadie, porque ya no lo tienes. Es que la realización de mi vida es ser madre, allá no vas a tener hijos. Es que mis talentos, es que mis posesiones, allá no vas a tener nada. Y si llegas allá así, vas a decir, pero todo lo que hice, me esforcé, ¿dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis posesiones? ¿Dónde está mi gloria? ¿Dónde está mi fama? ¿Dónde está mi éxito? Ya no hay nada. Y te empiezas a dar cuenta que ahí, solo, sin nada, es tu nuevo estado para siempre. Y estás solo. Y empiezas a querer un poco de eso. Un poco de eso. ¿Recuerdan al hombre rico diciendo, Señor, envía a Lázaro para que se unte su dedo con agua y me ponga en la lengua? ¿Te puedes dar cuenta que el hombre rico, aún estando en el infierno, no está arrepentido? Porque le está diciendo, Abraham, manda a Lázaro para que me sirva. Manda a Lázaro para que me dé una gotica de agua. ¿Tú crees que si eso hubiera sido posible, después le dice que me mande un pollito, que me mande un churrasco, que me mande una carne de esto y lo otro? Va a querer más, otra vez, más. Solo quiere una pizca de lo que tuvo en la tierra. No se ha arrepentido. Pero ya no lo tiene y ya no lo va a volver a tener nunca. Sin embargo, lo que siempre fuiste, por dentro sí lo sigues llevando a ese lugar. ¿Qué significa? ¿Recuerdan que el portador de luz creía que la luz era de él? Pero se rebeló contra Dios, llegó el juicio y ¡pum!, se quedó sin luz. Se quedó lo que él era: orgullo, maldad, rebelión. Eso sí se quedó, porque eso es lo que en lo que él se convirtió. Y lo hermoso le fue quitado. Tú podrás decir, no, pero yo soy chévere, yo soy una persona nomás de chévere. Yo creo que si uno se va al infierno, pero sigo siendo yo, entonces yo armo el ambiente allá, ¿cierto? Lo chévere que tú eres es de Dios. Y eso te va a ser quitado. No, yo soy manso, yo soy servicial, yo soy esto. Eso viene de Dios. Esa es la luz que tú portas. ¿Entiende eso? Eres dulce, eres amable, eres tranquilo, eres paciente, eres perdonador. Esa es la luz de Dios que tú portas. Y si te rebelas contra Dios, eso te va a ser quitado. ¿Y sabes qué se va a quedar en ti?
todo lo malo que tú eres. ¿Tienes problemas de ira? Con eso te vas allá. ¿Tienes lujuria? Con eso te vas allá. ¿Eres orgulloso? Con eso te vas allá. Amargado, celoso, egoísta, etcétera. Eso sí te lo vas a llevar. Tu identidad. Ahora piensa en esto. Tener problemas de ira o amargura, por poner un ejemplo. Si alguien tiene un problema de ira o amargura por unos años, puede ser que eso no se note mucho, ¿cierto? Imagínese una persona con 2 años luchando con la amargura o la ira. No se nota demasiado. Pero por décadas. ¿Qué cree? ¿Se empieza a notar más? Cuando una persona ya ha luchado por décadas con la ira o con la amargura, ¿se empieza a notar? Claro que sí. De hecho, ya empieza a haber efectos devastadores en su vida y en los que le rodean. ¿Vieron el ejemplo de Absalón, no? 11 años. Ahora imagínate que ese problema se extiende a millones de años. ¿Puedes dimensionarlo siquiera? Ira, amargura, lujuria, codicia, más grande. 100 años, 200 años. Todo eso oscuro creciendo. Te das cuenta que en el infierno ya no eres nadie. Aquí te sentías muy lindo, allá ya eres feo. Aquí te sentías inteligente, allá eso no te sirve de nada. Y todo lo oscuro y lo malo que hay en tu corazón sigue creciendo y creciendo día a día, año tras año, década tras década, siglo tras siglo, por toda la eternidad. Un fuego que no se apaga, un gusano que no muere, un incesante llanto, un eterno crujir de dientes, una ira creciente en tu corazón en contra de Dios. ¿Por qué estoy aquí? La muerte segunda la llama el Apocalipsis. Y la muerte segunda no significa que dejaste de existir, sino que vives la muerte todos los días. Eso es la muerte segunda. Entonces, solo hay 2 tipos de personas en este mundo, iglesia. Aquellas que le dicen a Dios, hágase tu voluntad. Y aquellas a las que Dios les dice, hágase tu voluntad. Si vives tu vida, escúchame esto, estoy cerrando. Si vives tu vida queriendo que Dios no se entrometa, ni te diga lo que debes hacer, entonces, ¿qué esperas que Él haga? ¿Que te deje solo? Ok, el infierno es el lugar donde eso pasa. Dios no arroja a nadie al infierno que no lo haya elegido antes. Las personas eligen el infierno. De hecho, si algo hace del infierno un infierno, es precisamente eso. Que lo escogiste. Y ya no podrás hacer nada. Epílogo. Hay una solución antes de la muerte. No atentes contra tu vida. No juegues. Porque no te vas a escapar. Te vas a algo peor de lo que no podrás escapar. Hay una solución antes de la muerte. ¿Y sabes cuál es? Renunciar a la rebelión contra Dios. Dentro de todos nosotros está creciendo una pequeña llama en nuestro corazón que en cientos de años será todo un infierno.
a menos que esa llama se apague aquí, antes de morir. Quiero volver a leer del versículo 27 al 31. El hombre rico dijo: Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise a mis 5 hermanos que, si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Pero Abraham le contestó: tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió: Abraham, querido antepasado, eso no basta, pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. Abraham le dijo: si no hacen caso de lo que dice la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que vuelva a vivir. Tienes una Biblia, ¿cierto? Ahí está todo lo que necesitas para que la llama infernal de nuestro corazón se apague para siempre. Pero eso solo va a suceder aquí, en la tierra, antes de morir. Después no hay nada que hacer. Y lo tienes todo en la Biblia. Ahí está. No seas de los que dices: Señor, haz este milagro y ahí sí te sigo. Señor, dame esto y ahí sí te sigo. No juegues. Lo que necesitas para seguirlo es la Biblia, no ese milagro. Amén. Amén. Solo Dios puede apagar la llama infernal del corazón humano. Y la Biblia nos enseña cómo lo hace. Y de eso vamos a hablar las 2 semanas siguientes, que son las 2 últimas piezas de este rompecabezas. Así que no se lo pierdan. Pero entonces, tienen sus Biblias en sus manos. ¿Qué están haciendo con ellas? ¿Dónde la están dejando cada día? ¿Qué tanto la están llevando a su corazón? Porque ahí es donde está la luz, para que esta llama se extinga por completo.